si ven una oportunidad de alguien que creen que tiene talento, para ellos es traducido rápidamente en este tipo me puede hacer ganar dinero. En España, en partes de Latinoamérica, es básicamente lo que le decimos a los creadores. Es en plan, tú tienes el talento, tú tienes el guión, tú vas a poner el trabajo y yo lo voy a vender y me lo voy a quedar. Producimos algunas cosas, o se producen algunas cosas porque está la ayuda y no al revés. No aprovecho la ayuda para hacer la historia que está guay. Cuando me dijo la cantidad dije, mira, pues a él le pareció un precio barato. Claro, comparado con Hollywood, digo, en Colombia nadie cobra eso por el dinero completo. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Que ha sido insostenible para el Estado. Cuando el dinero se acabó la industria. Nos encanta la fonda, sois los mejores haciendo podcast. No confiamos en nadie más para esto. Nos siguen llegando correos para que realicemos podcast. A ver, que es un halago, pero que es que no se enteran realmente de qué va la Fonda Film Service. Nos dedicamos a ayudar a producciones audiovisuales. Lo mismo le damos soporte local, ayuda en logística, en transporte, En definitiva, somos una empresa de Film Service. Sí, hacemos un podcast, pero hacemos mucho más. No, básicamente mi experiencia profesional son 23 años de la industria más o menos ya, y ha sido casi todo en Estados Unidos. Y me fui muy joven para allá, primero HBO, donde estuve 6 años y algo como gerente de contenidos. De ahí salté a Mediapro Estados Unidos, ya en Nueva York, porque HBO estaba basado en Miami, en la época que yo trabajaba con ellos. Pasé director de contenidos de Mediapro Estados Unidos y ya de ahí pasé a la cabeza de desarrollo y contenidos de Sony Pictures. De vuelta, una época en Nueva York y otra de vuelta a Miami. Y dentro de mi experiencia americana, lo que más he hecho es producir para los estudios contenido en español, básicamente. También he producido en inglés, pero produje mucho en español. Mucho en México, mucho en Colombia, muchísimo en Argentina. Y bueno, ya como que mi etapa de estudios para mí llegó a un punto en el que me apetecía otra cosa, volver a la trinchera. No sé por qué me apeteció eso, pero ahora me estoy dando cuenta que no. La trinchera es trinchera, de verdad. Sí, porque en aquella época yo era el que tenía... El del lado de la mesa, el que dice esto se compra o esto no se compra. Entonces era como más fácil llegar a las cosas. Y ahora, pues nada, cuando salí de Sony decidí montar algo yo. Monté With the Pixels, una productora que tenemos oficina en México, en Nueva York, y ahora vamos a abrir en Madrid para hacer proyectos que básicamente en los estudios no podíamos hacer o que no era tan fácil de levantar porque eran más de autor o porque tocaban temáticas que a lo mejor no eran tan comerciales. Y lo más interesante, yo creo, de este proyecto que hemos creado, With the Pixels, es que durante tantos años que he estado en los estudios he conocido un portfolio de creadores gigante. He establecido muy buenas relaciones con ellos y con ellas. Y muchos de esta gente fueron de HBO, me siguieron o nos fuimos juntos de alguna manera a Mediapro y de Mediapro a Sony y han seguido conmigo en esta nueva aventura. Entonces, ahora andamos, por ejemplo, con 3 o 4 proyectos y todos son de creadores top, que además hemos ido creciendo juntos de alguna manera. Y por eso es que la productora, que solamente tiene 18 meses de vida más o menos ahora, está creciendo en un volumen grande. Claro, la productora tiene 18 meses, pero tú ya tienes algunos años más de experiencia. Claro, a tus espaldas. Claro. O sea, por ejemplo, en la producción actual, sobre todo cuando estamos hablando de contenido internacional, casi tan importante como la idea, que al fin, siempre es lo más importante, pero casi tan importante como la idea es el empaquetamiento de la idea. Entonces, justamente esta experiencia, justamente que gente confíe en mí porque ha trabajado conmigo antes o porque sabe lo que he hecho, me está permitiendo tener un paquete artístico potente en los proyectos, que de otra manera no irá a ninguna parte. Ahora pensábamos que podíamos anunciar durante el festival una serie que tenemos a punto de firmar con un network americano, que va a ser todo en inglés, pero se va a filmar en España probablemente. No se ha firmado el último contrato todavía, entonces no podemos anunciarlo, pero eso hubiera sido imposible si no es porque Katina Medina, que eso sí lo puedo decir, va a ser la directora. Katina Medina, aquí no sé cuánto nombre tenga, pero en Hollywood, Estados Unidos, es la directora de televisión, directora de Emily in Paris, directora de Swagger, de un montón de shows de mucho calibre. Y claro, ese tipo de incorporaciones artísticas hacen crecer el proyecto o los proyectos y hacen que puedan pasar.
y que puedan pasar por un productor que yo ahora me comparo a mí mismo, sin ir más lejos, con la etapa de Sony, donde 70, 80 personas estaban en el equipo y tenías abogados y tenías contables, y ahora yo soy el contable, el abogado, el todo. Entonces, pues es una etapa nueva, pero me está encantando y sí nos está permitiendo hacer los proyectos que queremos. Hablo en plural todo el rato, porque aunque soy el único socio de la compañía es solo mía, pero todos estos creadores son socios de cada proyecto, que es una manera también que he encontrado para poder, digamos, involucrar a la gente que sienta que también está haciendo algo que es del mismo. Freeland, que es una película que tengo con Julio Rojas, que está de jurado este año aquí, en el festival, pues él es propietario de la película, la directora de esa película también es propietaria de la película. Es una forma de coproducir también, ¿no? Sí, una forma de coproducir, una forma de que el trabajo intenso, que es la fase de guión, que es para un productor pequeño, es, hombre, pues todo el mundo cobra, pero no cobras como si estuvieses trabajando por un estudio, porque es una productora pequeña. Se vea recompensado cuando la confianza que ponen en mí, que al final la parte más importante, aparte de todo lo que pueda aportar creativamente, es que lo consiga vender, que consiga que un network o que la coproducción se arme de alguna manera, se lleve a cabo, pues ellos vean que no me voy a comprar un Lamborghini con todo el dinero que ellos han trabajado, sino que todos vamos a comprarnos algo bonito. Más o menos esa es la idea. Y también eso se sustenta en haber creado una atmósfera creativa en la que los creadores, vuelvo a poner el ejemplo de Catina o de Julio, por ejemplo, que trabajan para muchos estudios, ¿no? Y dentro de los estudios pues tienen que hacer el encargo que sea. O sea, Emily in Paris está guay, obviamente es una tremendísima serie, pero es la serie de Darren Star, ella es la directora, pero es otro showrunner y entonces tú trabajas para eso. Sin embargo, cuando están trabajando conmigo, hacen el proyecto que querían hacer, cómo lo querían hacer, y yo les doy feedback de las cosas, en algunos guiones participo, en otros no, y aun cuando participo y ayudo, mi feedback es, mira, yo creo que por aquí iría mejor, pero si el director o la guionista o el creador de turno que esté en X proyecto me dice no, yo creo que va por aquí, yo confío en ellos, y eso es creo otra de las claves de por qué las cosas están saliendo. Porque ellos saben que es su bebé, más o menos. Néstor, pues no te he dado la bienvenida, pero aprovecho este pequeño impasse para darte la bienvenida a Burros como Cebra, el podcast de la Fonda Film Service. Mira, hay algo que me interesa, que no te he preguntado, porque tú has hablado como con mucha naturalidad de irte a Estados Unidos y trabajar, digamos, con mercados internacionales, pero me gustaría saber un poco por qué o cómo surge esa oportunidad, si es algo externo o es algo tuyo interno, ¿sabes? Una decisión tuya propia. Siempre quise, tuve el sueño de que, para mí, como yo entiendo esta profesión, ahora si quieres enlazamos con alguna temática de lo que voy a decir ahora con respecto a lo que estaba diciendo antes de las diferencias, ¿no? Que como yo entendía la profesión, mi mercado natural tenía que ser o Estados Unidos, o Reino Unido, o Francia, pero como no domino el francés, pues no era también ¿Por qué esos mercados en particular? Porque son industrias muy maduras, que tienen estructuras a todos los niveles, desde sindicales, de gestión de derechos, de producción. O sea, las películas de esos mercados, las series de esos mercados se sustentan en sí mismas como producto. No necesitan, hay subvenciones también, pero no las necesitan para existir. O sea, por ejemplo, si vamos, para no hablar solamente de Estados Unidos, si vamos al mercado británico, la BBC, que es una televisión pública, como es televisión española, sus series se ven en el mundo entero y son grandes éxitos. O sea, funcionan en sí mismas por una estrategia de búsqueda de calidad y búsqueda de historias diferenciales que puedan llegar al mundo entero. Son series que pasan en su inmensa mayoría en Reino Unido y las vemos. Igualmente en Francia. O sea, sus películas, Conde de Montecristo ahora, o sea, hace taquillazo en el mundo entero. Entonces, para mí, mi mercado natural, más que Reino Unido, era Estados Unidos. ¿Cómo yo llego a Estados Unidos? Bueno, pues lo intenté de muchas maneras posibles. Pero al final, pues la manera que a mí me sirvió, yo como soy productor y también guionista, y en aquella época estaba muy obsesionado con hacer documentales, pues conseguí que HBO viera uno de los que hice. Y en Estados Unidos son bastante pragmáticos en el sentido de que si ven una oportunidad de alguien que creen que tiene talento, para ellos es traducido rápidamente en este tipo me puede hacer ganar dinero. No sé si a la corta, pero a la larga seguro. Y si me equivoco, lo devuelvo. Así, ellos son muy pragmáticos. Sí, como te decía, si al año no era lo que pensábamos, te devuelvo. Entonces, yo con ese guión como que entré y me dijeron, vente para acá, te vamos a hacer una visa O, que es la visa que normalmente en esta profesión todos tenemos la primera vez cuando vamos a Estados Unidos. Traducido significa visa de talento especial.
Es la misma que tienen los modelos o que tienen pintores o arquitectos. Sí, o deportistas. Sí, una visa de talento que además está muy bien pensada porque te da 3 años para demostrar que lo tienes o que no lo tienes. Si a los 3 años lo tienes, no es que lo digas tú, lo dice el empresario que te patrocinó la visa, pues ya te regularizan, eres un ciudadano más, bueno, primero un residente, luego un ciudadano, que es lo que ya soy ya, y te quedas. Y si no, pues te vuelves. Entonces esa fue mi entrada para allá, y cuando entré allí, pues yo había trabajado no solo en televisión española, sino también me monté una productorita chiquita aquí en España con unos socios. Había vivido todo este mundo de lo difícil que es mantener una productora chiquitita en una industria que no está madura. Ahora está más madura, pero en aquel momento, estamos hablando de 2006 o por ahí, estaba muy poco madura. Y era muy complicado. Bueno, que te voy a contar a ti. Y cuando llego a Estados Unidos y me encuentro con que no solamente todo el mundo cobra, sino que puedes vivir tranquilísimamente de tu profesión, pero a muchos niveles, porque es una industria tan grande que uno piensa en Hollywood, piensa en Nueva York, o ahora piensas en Georgia, como los lugares de la producción más grandes, y lo son. Pero casi todas las ciudades grandes tienen un núcleo de producción que funciona. Chicago tiene uno, Seattle tiene otro, Miami, por supuesto, de la producción en español. Texas tiene otro también. Quiero decir que es una industria a nivel nacional que funciona, como le pasa a la francesa o a la inglesa. Y eso fue un poco lo que me atrajo y lo que me sigue atrayendo, ¿eh? De hecho, tengo que ser sincero, en estos meses que llevo en España intentando traer proyectos de ahí para acá, me he llevado como varios baños de realidad que me han dado un poco de ganas de volver. Porque por eso justamente, ¿no? No sé, a veces le intento explicar a alguna gente de aquí un ejemplo sacado de otra profesión, por ejemplo, de cómo no creo que se están haciendo algunas cosas bien aquí, otras sí. El ejemplo que pongo es muy sencillo. Le digo, mira, a lo mejor tú y yo nos queremos montar un restaurante, ¿ok? Y yo te digo, mira, yo soy chef y yo tengo unos platos que van a impresionar. Aparte, mi padre tiene un local y aparte tengo 50.000 euros en el banco y vamos a montar todo esto. Y tú me dices, vale, yo soy tu socio. Y digo, bueno, entonces ¿tú qué vas a aportar? No, yo voy a aportar que yo voy a salir a vender tu restaurante y que todo el mundo vaya. ¿Y qué quieres a cambio? El 50%. Y yo te digo, no existe esta conversación directamente, no dirás, tú eres tonto. O sea, o pones dinero o pones algo, porque no vamos a ir 50% por mi cara bonita. Pero en esta profesión, por no centrar en España, en partes de Latinoamérica, es básicamente lo que le decimos a los creadores. Es en plan, tú tienes el talento, tú tienes el guión, tú vas a poner el trabajo y yo lo voy a vender y me lo voy a quedar. ¿Por qué? Si funciona. Porque los que estamos en esta profesión tenemos tanta ilusión, lo vemos como algo artístico, que casi agradecemos la oportunidad de voy a contar mi historia. Y aunque otro va a ganar el dinero y yo voy a poner el riesgo, no me doy cuenta porque alguien me está dando la oportunidad, es el intermediario para la caja mágica o... Sí, porque tiene a lo mejor una llave que el creador ve muy complicado de llegar de hecho la tiene. O sea, no quiero hablar peste de los productores porque somos una pieza fundamental, igual que los distribuidores. Pero creo que para que sea una industria madura tiene que ser más ecuánime. O sea, y está perfecto que se vaya a riesgo. Yo puedo ir contigo que tienes un guión maravilloso y no tengo a lo mejor el dinero que merecería el guión, pero entonces me hago socio tuyo. Tú también tienes propiedad de ese guión. Y vamos viendo. Y además, ese tipo de asociaciones pueden ir evolucionando. La serie que no puedo anunciar empezó siendo una serie en español para México. Cuando entra la actriz, que es la protagonista confirmada, que es una actriz muy grande de Hollywood, y pasa a ser una serie en inglés, la serie crece de un presupuesto de 1 millón por capítulo a un presupuesto de 5 millones por capítulo. Todo lo que estaba en socio crece también. La directora tiene un 1,5% del proyecto. Un 1,5% de 40 millones ya es un dinero. Aquí probablemente no hubiese pasado eso. Te hubiesen dicho, mira, se vendió y yo el acuerdo que tenía contigo era el que tenía cuando era en español. Si es un productor decente te dirá, te voy a subir un poco porque ha subido el presupuesto, pero no te va a dar una parte más grande del pastel y pensará, es que yo lo convertí en una serie en inglés, entonces me merezco quedarme con todo. Son visiones diferentes, no es la visión que tenemos en We The Pixels y ni que he tenido nunca. Las grandes escuelas en las que he tenido la suerte, le llamo escuelas, pero son empresas, en las que he tenido la suerte de aprender, tanto en MediaPro como en Sony, como en HBO, me enseñaron que así no se produce. O se puede producir, hay productores que lo harán toda la vida, pero así no te haces un portfolio y un equipo de gente que les llamas por teléfono y te van a decir sí. Y no sé, Bernardo Esquinca, Bernardo, oye, guionista mexicano súper afamado. ¿Este proyecto lo hacemos? Sí, perfecto.
hay tarifa normal, vas a cobrar lo tuyo como normal. Este otro proyecto, que es más personal mío, tal, no tengo tanta pasta. Y él me dice, yo le entro, porque yo sé que, o sea, hay la experiencia de que al final puede salir mal, no sale mal a todos. Sale bien, también no sale bien a todos. Es un poco eso que pasa bastante. De hecho, hay una mentalidad, para salirnos un poco de la industria española, una mentalidad que tenemos todos los latinos, creo todavía, que me hizo mucha gracia la primera vez que di clase en la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. El curso se presentaba en el Festival de Cartagena de Indias. Presentaba yo y presentaba otro productor español, también afincado en Estados Unidos. Y primero había que dar como una especie de charla de qué iba a ir el curso para ver quién se apuntaba a uno o quién se apuntaba a otro o se apuntaba a los dos. Curso universitario. La charla de este productor, no voy a decir el nombre, empezó como diciendo, mira, todos tenéis que saber que ser productor independiente es básicamente ser pobre. Y es con una película que tardas 5 años en levantar, financias la siguiente si es que te va bien. Por el camino hay que sufrir mucho y plantó, o sea, aquello parecía un Villacrucis. Luego hablé yo y dije, bueno, todos tenéis que saber que también se puede vivir de esto y yo no voy a dar un curso para ser pobre, porque estoy seguro que para ser pobre la mayoría ya sabéis. Yo sabía, desde luego. No digo ser rico, pero bien. Voy a dar un curso donde el técnico de sonido cobra, donde el que hace el market, la claqueta, también cobra, y donde los productores vivimos de nuestro trabajo. Y los actores también, todos también. Bueno, la anécdota fue que la cola que se formó para mi curso daba la vuelta al salón de actos y el curso para pobres, pues no. Que además los colombianos me decían, y perdona la mala palabra, decía, este huevón español que viene a darnos un curso para ser pobres, si ya somos pobres. Todos querían cobrar, ¿no? Obvio. De hecho, la primera vez también que di clase en San Antonio de los Baños, que fue después que esto, hace 9 años, me llama la Orieta, que en aquel momento era la jefa de cátedra, y me dice, mira, Néstor, me voy a hablar de ti y necesito que vengas aquí, porque toda esta gente no quiere hacer nada más que películas de perder dinero. Que está guay, que pierdan dinero y tal. Dice, pero meterles en la cabeza que también se puede ganar dinero con una buena película. Que no es que hay que hacer Godzilla solamente. Pero, yo qué sé, o sea, se puede hacer las dos cosas, ¿no? Yo qué sé, aquí tenemos ejemplos buenísimos. La Casa de Papel, que es probablemente uno de los 5 éxitos más grandes del mundo en cualquier idioma, es una buena serie que ha ganado dinero. Otras series que a lo mejor no han ganado tanto dinero, pero son buenísimas, han triunfado en diferentes aspectos. Por ejemplo, La Vida Perfecta, la española, ¿no? Que ha funcionado en Estados Unidos, que ha funcionado mucho en América Latina, en un nivel más de nicho. ¿Pero por qué ha funcionado? Porque es buenísima. Y es buenísima con una aspiración de llegar a un público masculino y femenino de cierta edad al que nadie había llegado en español, por ahora. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y por eso aquí a veces siento que le estamos instrumentalizando tanto el tema de las ayudas directas, indirectas y demás, que al final a veces producimos algunas cosas, o se producen algunas cosas porque está la ayuda y no al revés. No aprovecho la ayuda para hacer la historia que está guay. Obviamente me estoy poniendo en los casos más catastróficos. Si no hubiese ayuda no tendríamos a Almodóvar, no tendríamos a Amenábar, no tendríamos a Alcoiset, no tendríamos pues, todo el grandísimo cine que aquí se hace. Pero, y perdóname la parábola futbolística, hay un poco como, creo aquí, como estos equipos que tienen muy buenos partidos porque tienen 4 o 5 jugadores muy buenos, pero no son un equipo en sí. Entonces, el día que no están inspirados, aquí tenemos 10, 12, 14 directores y directoras de un supernivel, 20 o 30 guionistas, chicos y chicas de supernivel, buenos actores, y fuera de eso, el desierto. Bueno, todos sabemos, no sé cómo están los datos ahora, pero todos sabemos que normalmente de las 100, 120 películas en España que se hacen son rentables 7, 8, 10. Eso no se puede sustentar para mí. No se puede sustentar porque no hacemos una industria. O sea, si tú haces películas que pierden, al final, como cualquier negocio, tú vendes zapatos a pérdidas, pero la empresa va a quebrar y el zapatero no va a cobrar. Entonces no va a haber industria. Con esta visión, pues os podéis imaginar que mucha gente le caigo mal, porque muchos productores, porque dicen que si tanto me gustaba Estados Unidos, ¿por qué volví? Bueno, me gusta la comida más aquí que la haya, eso es un hecho. El marisco de Estados Unidos no merece llamarse marisco. Y fuera de chistes, no es que volví, es que quiero intentar, como otros muchos productores, está Juliana Barrera aquí, por ejemplo, que es una grandísima productora que viene con la misma filosofía que yo. O Juan Maine, o quizá aquí en Soltaños. Hemos hablado con Juliana. Sí. Te habrá dicho cosas parecidas. Es una grandísima productora que viene con la idea de que las cosas se hacen bien. Insisto, es que no quiero decir que lo que yo digo está bien y lo de los otros no está bien, pero
las cosas se hacen haciendo industria, para mí. Si no, va a ser... ¿Y tú crees que la clave está en el comercio internacional? La clave está en varias cosas. Creo que España adolece de sindicatos y hay que tener sindicatos. No es porque yo sea sindicalista, el Che Guevara de todo el asunto, porque soy el mismo que hace un momento dice esta profesión está para ganar dinero. Pero si los trabajadores de la profesión no tienen la fuerza de decir esto no se puede hacer de esta manera, entonces nunca se va a profesionalizar. Si no se profesionaliza, que al final, ¿qué significa profesionalizar? Significa que tú todos los meses, si eres un buen técnico de sonido o si eres un buen cámara, en tu casa se come y ya está. Eso es profesionalizar. Igual que el que es profesional de vender teléfonos o, yo qué sé, un abogado, lo que sea. Para que eso pase, tiene que haber un sindicato serio, y cuando digo serio no es un sindicato como pasa en algunos países del sur de América Latina, donde es casi una mafia que te para los rodajes, es un desastre. No, serio es que haga acuerdos con los productores coherentes, no que diga, no, vamos a cobrar 70.000 euros por película, todo. No existe. Sabiendo los presupuestos reales que hay, sabiendo las subvenciones que hay, sabiendo los tiempos que se manejan, unos convenios colectivos que funcionen, a partir de ahí empezar a crear una estabilidad, y eso al final decanta la profesión, porque si tú tienes que estar sindicado y tienes que cumplir ciertas reglas, como trabajador también, porque sindicar, como se sindica en Estados Unidos, dice que no puedes cobrar menos, que un productor, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no te puede pagar a lo mejor menos de 25.000 por una sinopsis, ¿ok? Pero también dice que tú no lo puedes coger. No puedo venir yo a darte 10.000 y tú decir, bueno, me hace falta, lo voy a coger, porque entonces degradas el trabajo de todos los demás. Y si lo haces, te echan del sindicato, no trabajan más. Entonces tienen que ser sindicatos, por eso digo serios. En el fondo también están protegiendo a los productores de la competencia desleal. Esa es primera fase. Y luego, sí, la colaboración de producción internacional, creo que los grandes éxitos de este momento a nivel financiero y de modelo de negocio, por ejemplo, NBC Universal, que me parece que lo está haciendo espectacular. ¿Qué está haciendo NBC Universal? Pues es capital americano, pero coproduciendo con productoras de Europa, de toda Europa, o en el caso de Spatz con productoras australianas, o Star Trek con productoras de Reino Unido, para hacer un contenido que sea atractivo en todas partes, con unos precios mejores que lo que puede dar el mercado americano. O llevar historias de aquí al mercado americano, y como este crossover que ya Netflix nos lo ha puesto en bandeja, digamos, porque antes que Mundo Netflix era muy difícil que alguien dijera he visto una serie polaca que está increíble, ahora la vemos y aparte el mundo entero ha aprendido a leer sus subtítulos, que antes no pasaba, ¿no? Entonces sí, creo que va por ahí. Yo no hubiese podido levantar ninguna de los 3 proyectos que tengo ahora si no fuera con muchas patas de muchas partes, y espero de verdad que toda esta nueva jornada, que en la parte optimista que veo es que muchos productores de aquí jóvenes lo están haciendo muy bien. Muchos productores que están saliendo de la escuela ahora también vienen con esa mentalidad, no solamente a nivel negocio, a nivel contenidos también. O sea, antes parecía una utopía que en tránsito de 4 o 5 años haya salido Antidisturbios, Patria, Vida Perfecta, o sea, una serie de un nivel estratosférico, El Hierro, estratosférico, que no le tienen que envidiar nada a nadie. Y esto pasa porque hay productores y ejecutivos que tienen otra mentalidad y que vienen con otra manera de hacer las cosas. Entonces, para mí eso es el optimismo que tengo, y porque es la razón de porque realmente quiero estar aquí, en parte. O sea, seguir allí, pero hacer cosas aquí también. Porque creo que con esos productores, con esta nueva manera de hacer las cosas, y con algo que podemos agarrar a nuestro favor, que es que hay incentivos, hay ayudas, hay dinero para hacer las cosas, solamente encauzarlo en que funcione. Si no lo conseguimos, va a pasar como, para mí el ejemplo de éxito-fracaso al que nos podemos acercar si no lo hacemos es Colombia. Supongo que Julián nos habló. Colombia, cuando sale la ley de incentivos, de pronto es el lugar donde todo el mundo filma, desde la producción chiquita hasta Tom Cruise, Misión Imposible, 1000 cosas. Y por años lo fue, pero lo fue dopado. Claro. Era puro dopaje, que además, como no había sindicatos, de nuevo... Claro, ahí la cosa es aprovechar ese momento. Claro, pasaba... te pongo un ejemplo. Yo era bastante amigo del productor de Narcos de aquella época, y me dice, mira, he conseguido una scouter que va a buscar localizaciones por aquí, por Colombia. Le digo, ¿quién es? Me dijo el nombre. Digo, ay, ¿cuánto te está cobrando? Cuando me dijo la cantidad dije, mira, a él le pareció un precio barato. Claro, comparado con Hollywood. Digo, en Colombia nadie cobra eso por el año completo. Te está metiendo una clavada
espectacular. Y él tampoco le preocupó tanto, porque como era un incentivo, entonces al final, ¿qué ha pasado? Que ha sido insostenible para el Estado. Una inflación total en la profesión, donde un buen director de fotografía te cobraba 3.000 a la semana, de repente quería cobrar 30. Y te decía, y todavía es más barato que en Estados Unidos. Cuando el dinero se acabó la industria. Entonces, Colombia ha pasado de ser el destino número 1 para filmar en América Latina a ser un destino secundario. Y esto es, de hecho, recuerdo perfecto en un festival de Cannes que la promoción que hacía el Estado de Colombia sobre Colombia como un hub de filmación empezaba por: en Colombia no tenemos sindicatos. Esa es la decían, no tenemos sindicatos. Es algo que no vais a tener que preocupar. Si queréis que filmen 18 horas seguidas, filman. Entonces, podéis explotar lo que queráis, que no vaya a tener problemas. Claro, eso lo dices en el Festival de Cannes, un silencio sepulcral. Claro. Todo el mundo como... No creo que aquí en Francia eso nos guste mucho. Lo digo como una anécdota porque igual, incluso esa burbuja ha generado que en Colombia ahora hay productores espectaculares. Y se ha hecho producto espectacular. Pero creo que no es el camino. No sé qué va a pasar, por ejemplo, con las ayudas de Canarias, que son increíbles y están saliendo gente increíble. Pero si no se conduce a que sea autosuficiente, que los productos reviertan... Tenemos el ejemplo de Colombia, pero también el ejemplo de Argentina. Durante años el Inca daba dinero para las cosas y a mí varias veces me invitaron a asesorar allí o en Chile, en diferentes lugares, y dije, el Estado tiene que recuperar algo de esto. O sea, no es normal que si el Estado te financia el 50% de la película y tú ganas el 70% de beneficio, el Estado pierda el 50% que te financió. No es normal, porque es tirar un dinero que al final no va a volver de ninguna manera. Y tampoco estás creando industria, porque básicamente te estás comiendo todo el beneficio que no vas a volver a reinvertir si hay otro que te va a volver a dar el 50%. Vas a reinvertir otra vez el dinero del Estado, no el dinero que tú pusiste, o sea, que ganaste. Eso es un tema, lo que pasa es un tema muy polémico para los productores, porque imagínate que digan, como está pasando en Argentina ahora, que en Argentina si coges dinero público y ganas, tienes que devolverlo. Si pierdes, no, pero si ganas, sí. Que ya es una... Fíjate que es un respaldo. Es un paso. Es un paso. Aquí es muy difícil. Bueno, dicho esto, no sé cuántos productores ahora ya me están odiando. Pues yo creo que es el momento de despedir la entrevista para que no te odien más. No, hombre, yo creo que ha estado... Yo creo que es bastante razonable, ¿no? Tampoco estás diciendo nada... yo qué sé. No, si queréis, antes de... lo que asustarse. No, sé. No, antes si queréis de cerrar, para dar una nota positiva, yo creo que es un momento buenísimo para tejer colaboraciones entre España, América Latina y el mundo de Estados Unidos, sobre todo el mundo de los Estados Unidos, de historias sean en inglés o en español, pero para el colectivo US Hispanic, creo que la clave para eso es no tanto buscar, siempre te dicen, busca una historia de dos orillas, sino que uno piensa, bueno, el tipo que emigró de Galicia y acabó en Venezuela, y muchas historias reales. Creo que ahora mismo la realidad del movimiento latinoamericano en Estados Unidos, pero también en España, donde vas a Madrid o vas a Barcelona y ya oyes hablar con 1000 acentos, da para buscar historias que son dos orillas de verdad, que están pasando. De hecho, yo estoy haciendo ahora una serie, un thriller que estamos empezando, y todo es actual y es una historia que funciona. Y luego ponía otro ejemplo esta mañana de cómo nuestros contenidos, en este caso es un contenido mexicano, pueden dar la vuelta al mundo y ser súper exitosos, y es True Detective, la 4ª temporada. Cómo esa gente quería... Es Isa López, son productores mexicanos también. Cómo esa gente que quería hablar de una historia de pueblos originarios, probablemente, y fueron muy inteligentes, porque probablemente esa misma historia la hacen, yo qué sé, en Yucatán o en otro lugar, y no hubiese tenido la pil de una historia de terror que también te habla de pueblos originarios, que también te habla de cómo, digamos, los europeos o el hombre blanco, anglosajón o no anglosajón, contaminamos la Tierra y acabamos con el planeta en un contexto mucho más atractivo, que es el de Alaska y demás. Ese tipo de contenidos creo que a nosotros también nos pueden servir. Digo, ese tipo de fórmulas. Y ya. ¿Alguna pregunta? Yo te secuestraría para echar el día entero escuchándote, Néstor. Acuérdate que el que conoce gente que secuestra soy yo. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito. Y bueno, nos vemos en la próxima. Vale, muchas gracias por invitarme y nada, que cuando tengáis me avisáis. Perfecto.